Imagina por un instante que todo lo que hoy llamamos energía interior no es un invento moderno, ni una moda pasajera, sino un eco de algo mucho más antiguo. Un sistema tan preciso que los sabios de civilizaciones perdidas lo utilizaban como si fuese una llave invisible para despertar fuerzas ocultas dentro de su propio cuerpo. Un secreto que no se encontraba en templos grandiosos ni en palabras sagradas, sino en gestos sencillos, en movimientos cotidianos, en un conocimiento que ahora yace enterrado bajo siglos de silencio. Piensa en esto, y si tus ancestros conocieran un mecanismo que podía encender tu vitalidad, elevar tu mente y expandir tu percepción más allá de lo que creemos posible. Durante generaciones enteras lo practicaron como un rito de conexión con la fuente misma de la vida. Y, sin embargo, con el tiempo, fue borrado, ridiculizado y olvidado. Hoy estás a punto de redescubrir ese sistema. Un camino que no necesita fe ciega, sino disposición. Un conocimiento que los antiguos resguardaban con tanto celo porque sabían que, en las manos correctas, era capaz de transformar la existencia entera. En distintos rincones del mundo, mucho antes de que existieran las universidades, los hospitales y la ciencia moderna, hubo hombres y mujeres que miraban el cuerpo humano con otros ojos. No lo veían como un simple conjunto de huesos y órganos, sino como un templo viviente en el que la energía fluía como un río secreto. En las paredes de templos egipcios quedaron grabadas escenas donde sacerdotes levantaban los brazos en gestos específicos, no como símbolo vacío, sino como parte de un ritual para abrir canales invisibles en su interior. En la India, manuscritos de miles de años hablaban de prana, la fuerza vital que se movía a través de canales sutiles, y describían con precisión posturas, respiraciones y sonidos que hoy seguimos reconociendo en prácticas como el yoga. En Mesoamérica, los sabios mayas representaban en códices figuras humanas rodeadas de símbolos cósmicos, indicando que el cuerpo era un puente entre la tierra y las estrellas. Lo fascinante es que estas culturas, aunque separadas por océanos y distancias imposibles para su época, describieron algo muy parecido, un sistema para conectar con la energía interna. No eran religiones organizadas como las conocemos ahora, eran mapas de experimentación humana. Y es aquí donde surge la primera gran pregunta: ¿cómo fue posible que civilizaciones sin contacto directo llegaran a conclusiones tan similares sobre la energía del cuerpo? Los textos antiguos sugieren que había un conocimiento común, una ciencia primitiva de la energía, que se transmitía a través de símbolos, cantos y gestos corporales. Pero con el paso del tiempo, esta ciencia se fue ocultando detrás de capas de mitología y superstición. Los conquistadores y las religiones dominantes vieron en estas prácticas una amenaza, y lo que antes era sagrado se convirtió en herejía. Fue así como gran parte de este saber quedó relegado a lo oculto, guardado en manuscritos que solo unos pocos podían leer, o enterrado en templos destruidos. Lo más inquietante es que no se trataba de magia en el sentido fantástico que imaginamos hoy, sino de un conocimiento práctico sobre el cuerpo y su energía. Por ejemplo, en Egipto se hablaba de un aliento secreto que podía despertar el Ka, la fuerza vital. En China se desarrolló la idea del Li, energía que circula por canales invisibles, y que se podía potenciar con movimientos específicos, lo que hoy conocemos como Qigong. En Grecia, los pitagóricos describían la música y la vibración como herramientas para alterar la mente y el cuerpo, y no como simple entretenimiento. Todo esto apunta a un mismo núcleo: había un sistema para acceder a la energía vital, y cada cultura lo interpretó a su manera. Pero aquí aparece la segunda gran pregunta: si este sistema era tan universal y poderoso, ¿por qué desapareció de la vida cotidiana? La respuesta, aunque incómoda, es clara: el conocimiento siempre ha sido poder. Y quienes dominaron estas prácticas entendieron que no todos estaban preparados para manejar algo tan profundo. Algunos fragmentos de este saber fueron guardados en escuelas secretas, transmitidos solo a iniciados. Otros fueron distorsionados, convertidos en rituales vacíos sin que las personas comunes supieran lo que realmente estaban haciendo. Y en muchos casos, fue simplemente prohibido, borrado de la memoria colectiva para que las masas no tuvieran acceso a ese nivel de autoconocimiento. Imagina lo que significaba para los antiguos tener el control de su energía vital, más claridad mental, más resistencia física, un estado de calma profunda en medio del caos. En tiempos de guerra, en rituales de sanación, en prácticas espirituales,
este sistema era la diferencia entre vivir de forma mecánica o vivir en conexión con algo más grande. Y quizás esa es la razón principal por la que hoy apenas nos quedan fragmentos. Si las personas descubrieran que no necesitan intermediarios, que dentro de su propio cuerpo tienen la llave para acceder a estados elevados de conciencia, la estructura de poder que ha gobernado por siglos se vería amenazada. Lo cierto es que las pistas siguen ahí, escondidas a plena vista. En símbolos que consideramos simples decoraciones, en cantos que parecen folclore, en gestos que todavía sobreviven en danzas ancestrales. Cada cultura dejó fragmentos de un mismo rompecabezas, y al unirlos se revela que no eran prácticas aisladas, sino parte de un sistema secreto diseñado para despertar la energía interior. Y aunque la ciencia moderna intenta explicar algunas de estas experiencias con términos neurológicos o bioquímicos, lo que los antiguos comprendían iba más allá de la simple biología. Ellos intuían que la energía del cuerpo era también la energía del cosmos, y que al activarla, uno podía entrar en sintonía con algo más vasto. No lo llamaban física cuántica, ni neurociencia, pero sus observaciones prácticas demostraban que habían descubierto un lenguaje invisible que conectaba al ser humano con el universo. Ese es el contexto que abre la puerta al verdadero secreto. Los antiguos no inventaron un sistema arbitrario, lo descubrieron observando el propio cuerpo y la naturaleza. Y lo que estamos a punto de explorar es la manera exacta en la que lograban conectar con esa energía. Dentro de cada civilización antigua, más allá de los templos y los rituales públicos, existía un conocimiento reservado para unos pocos, la anatomía secreta de la energía. No se trataba únicamente de huesos, músculos y órganos, sino de un mapa oculto que describía cómo la vida fluía por el cuerpo. Hoy hablamos de nervios, sistemas eléctricos y bioquímica, pero para ellos, ese entramado invisible era la clave para acceder a un poder mucho más grande. Lo curioso es que, aunque cada cultura lo expresó con símbolos diferentes, todas apuntaban a lo mismo: había un punto, un centro, un puente secreto dentro del cuerpo humano que actuaba como la llave maestra. En los manuscritos védicos de la India se mencionaban los nadis, canales sutiles de energía que atravesaban el cuerpo como ríos invisibles. Entre ellos, uno era considerado central, el Sushumna Nadi, un canal que corría por el eje de la columna y que conectaba la base del cuerpo con la coronilla. Los yogis decían que despertar este canal permitía encender la energía dormida, lo que hoy llamamos Kundalini. En Egipto, los sacerdotes hablaban del Dhed, un símbolo representado como una columna con 4 barras horizontales, que muchos estudiosos han interpretado como la espina dorsal, fuente de estabilidad y de conexión energética. Los mayas y aztecas, en cambio, situaban el centro en la respiración y en el diafragma, pues consideraban que el aire no era solo oxígeno, sino el vehículo del espíritu. Imagina por un momento lo que significa que pueblos separados por miles de kilómetros coincidieran en lo mismo: la columna, la respiración, la garganta, eran los lugares donde habitaba un secreto. Y ese secreto no era otra cosa que la posibilidad de conectar lo visible con lo invisible. Los antiguos sabían que ciertos gestos podían activar ese puente. Por ejemplo, presionar la lengua contra el paladar no era un acto casual, sino una manera de cerrar un circuito energético. Respirar profundo por la nariz y expandir el abdomen no era solo oxigenar el cuerpo, sino permitir que la energía circulara libremente. Hoy la ciencia moderna empieza a encontrar pistas de lo que ellos ya intuían. Se sabe que el nervio vago, que atraviesa desde el cráneo hasta el abdomen, es capaz de regular la calma, el corazón y hasta el sistema inmunológico. Cuando los antiguos hablaban de una fuerza que unía la mente y el cuerpo, quizás estaban describiendo la activación de este nervio, aunque lo llamaran con nombres distintos. Lo mismo ocurre con la glándula pineal, situada en el centro del cerebro. Civilizaciones enteras la asociaban con la visión interior, con el ojo espiritual. Hoy descubrimos que produce melatonina y regula los ciclos de sueño, pero su posición central y su sensibilidad a la luz parecen confirmar que siempre hubo algo especial en ella. Lo más impresionante es que estas descripciones no surgieron de disecciones anatómicas ni de aparatos científicos. Surgieron de la observación interior. Los sabios dedicaban horas, días, años enteros a escuchar el cuerpo desde adentro, a sentir los movimientos sutiles de la energía. Y en ese silencio descubrieron lo que nosotros apenas estamos redescubriendo con escáneres cerebrales y estudios médicos.
Ellos comprendieron que dentro de cada ser humano existía una red de centros de poder, la garganta como un canal de vibración, el corazón como generador de campo electromagnético, el abdomen como fuente de vitalidad. Y todos unidos en un sistema que convertía al cuerpo en una verdadera antena cósmica. Pero aquí viene lo más revelador, este sistema no estaba diseñado solo para la supervivencia o la salud. Su propósito era la conexión. El puente secreto que los antiguos describían era la forma de trascender los límites de la percepción común y entrar en estados expandidos de conciencia. No era un adorno cultural, ni una superstición ingenua. Era un mapa práctico para despertar capacidades latentes que todos poseemos, aunque pocos se atrevan a explorar. Imagina a un sacerdote egipcio, de pie frente a un obelisco al amanecer, respirando profundamente mientras entonaba un sonido grave que hacía vibrar su pecho. O a un yogi en las montañas de India, sentado en silencio absoluto, con la columna recta, moviendo la energía por ese canal invisible que conectaba la base de su cuerpo con lo divino. O a un chamán maya, guiando una ceremonia en la selva, usando la respiración rítmica para abrir la percepción de su comunidad. Todos ellos, aunque distintos en apariencia, practicaban variaciones del mismo sistema. Y lo que queda claro es que no se trataba de rituales aislados, sino de un conocimiento estructurado que unía biología, mente y espíritu. La anatomía secreta de la energía era, en realidad, una tecnología espiritual. Una tecnología que no necesitaba metales ni máquinas, porque el cuerpo mismo era la herramienta. Una tecnología que hoy podríamos describir como el arte de activar la red interna que conecta nuestras células con el universo. El misterio, entonces, no es si este sistema existió, sino por qué lo hemos olvidado. ¿Por qué ya no lo enseñamos en las escuelas? ¿Por qué lo reducimos a superstición o lo disfrazamos de entretenimiento? Quizás porque implica una verdad incómoda, que cada persona tiene dentro de sí la capacidad de despertar una energía inmensa, sin necesidad de intermediarios. Y eso, para quienes buscan controlar, siempre ha sido un peligro. Ahora que conoces esta anatomía secreta, la pregunta inevitable es, ¿cómo se activaba en la práctica? ¿Qué hacían exactamente los antiguos para encender ese puente oculto y dejar que la energía recorriera todo su cuerpo? Esa es la parte más sorprendente, un sistema simple, directo y profundamente transformador. Un sistema que estaba al alcance de cualquiera que estuviera dispuesto a probarlo. Y es eso lo que vamos a revelar a continuación. Para comprender cómo los antiguos activaban este sistema secreto, no basta con conocer la teoría. Ellos no escribían tratados extensos ni fórmulas complicadas, transmitían la enseñanza de maestro a discípulo a través de la práctica directa. Era un saber que se experimentaba con el cuerpo, no con la mente. Y, aunque cada cultura tenía sus propios símbolos y rituales, al analizar sus métodos encontramos tres principios universales que se repiten como un eco: la postura, la respiración y la vibración. El primer principio era la postura. Para los antiguos, el cuerpo era la antena que recibía y transmitía energía. No se trataba de un detalle estético, sino de la manera en que alineaban la columna, los pies y la cabeza para permitir que la energía circulara sin obstáculos. En Egipto, los sacerdotes representaban la figura del faraón sentado erguido, con la espalda recta y los hombros relajados, porque sabían que la columna era el canal que conectaba lo humano con lo divino. En la India, los yogis perfeccionaron posturas como el loto, no para impresionar, sino para inmovilizar el cuerpo y dirigir toda la atención hacia adentro. Y en las culturas americanas, los chamanes solían permanecer de pie, firmes, con las plantas de los pies enraizadas en la tierra, como si absorbieran directamente la energía de la naturaleza. El segundo principio era la respiración. No hay cultura antigua que no haya considerado el aliento como algo sagrado. El aire no era solo oxígeno, era espíritu, era prana, era soplo divino. Al controlar la respiración, podían calmar la mente, expandir el pecho y generar un estado alterado de conciencia. En algunos templos se enseñaban técnicas para inhalar profundamente por la nariz y retener el aire durante unos segundos, antes de soltarlo lentamente. Esa retención, decían, era como mantener un fuego oculto encendido en el interior. En otras tradiciones, la respiración era rítmica, acompañada de movimientos corporales que imitaban el vaivén del mar o el pulso de la tierra.
No importaba la forma, lo esencial era entender que cada inhalación y cada exhalación movía energía, y que al hacerlo de manera consciente, el cuerpo se transformaba en un canal abierto. El tercer principio era la vibración. Aquí es donde entra en juego el poder del sonido. Los antiguos sabían que cada palabra, cada canto, cada murmullo tenía la capacidad de resonar no solo en el aire, sino en el cuerpo mismo. No cantaban por entretenimiento, cantaban para ajustar la frecuencia de su energía. Los mantras en la India, los cantos guturales en Mongolia, los rezos melódicos en Egipto y los cantos chamánicos en América cumplían la misma función: crear vibraciones internas que despertaban zonas ocultas del cuerpo. Un simple sonido sostenido en la garganta podía hacer vibrar el pecho, la cabeza o el abdomen, generando sensaciones que hoy describiríamos como activación de resonancia interna. Ahora, imagina lo que ocurre cuando estos tres principios se combinaban. Un sacerdote egipcio podía permanecer inmóvil, con la columna recta, inhalando lentamente mientras entonaba un sonido profundo que hacía vibrar el templo entero. Un yogi, sentado en meditación, podía sostener la postura durante horas, respirando de manera consciente y repitiendo un mantra que resonaba en su interior. Un chamán podía guiar a su pueblo con respiraciones rítmicas, cantos y danzas, provocando que todos entraran en un estado de trance colectivo. Diferentes métodos, sí, pero un mismo núcleo: postura, respiración y vibración, sincronizadas como engranajes de una misma máquina sagrada. Y lo sorprendente es que, aunque todo esto suene místico, la ciencia moderna empieza a comprobar sus efectos. Mantener la espalda recta mejora la circulación y la oxigenación del cerebro. Respirar profundamente activa el nervio vago, que regula el corazón y la calma emocional. Cantar o entonar sonidos libera endorfinas y activa regiones cerebrales relacionadas con la conexión social y la espiritualidad. Es decir, lo que los antiguos transmitían como ritual, nosotros hoy lo reconocemos como una herramienta de transformación fisiológica y psicológica. El sistema paso a paso, entonces, puede resumirse de esta forma: primero, prepara tu cuerpo como antena, alineando tu postura. Segundo, enciende el fuego interno a través de la respiración consciente. Y tercero, afina tu energía con la vibración del sonido. Sencillo de decir, profundo de practicar. Porque lo que realmente ocurría no era solo físico. Era un ajuste de la conciencia. Al aplicar estos tres principios, los antiguos entraban en estados donde el tiempo parecía detenerse, donde las percepciones se expandían y donde sentían que su cuerpo no terminaba en la piel, sino que se fundía con la energía del universo. Lo más importante es entender que este sistema no estaba reservado a unos pocos elegidos. Cualquiera podía practicarlo. No requería templos gigantescos ni rituales complejos. Bastaba con detenerse, respirar y vibrar. Y sin embargo, al hacerlo, se abría una puerta a algo que hoy nos parece inalcanzable: una experiencia directa de la energía vital. Pero lo que más intrigaba a los antiguos no era el efecto inmediato, la calma, la fuerza, la claridad, sino lo que venía después. Porque tras dominar este sistema, se alcanzaba un nivel más profundo, un propósito oculto que trascendía la simple salud o el bienestar. El verdadero secreto estaba en lo que ocurría cuando la energía se activaba por completo: la conexión con realidades que iban más allá de lo humano. Lo que hasta ahora hemos visto, la postura, la respiración y la vibración, parece ya un conocimiento poderoso. Pero para los antiguos, eso solo era la superficie. Lo que ellos realmente buscaban no era simplemente calmar el cuerpo o llenarlo de vitalidad. Había algo más, un propósito que iba mucho más allá de la salud o la fuerza física. Ese propósito era entrar en contacto con lo invisible, con aquello que estaba más allá de los sentidos comunes. Y aquí se encuentra el secreto detrás del secreto: este sistema no era únicamente una técnica de autocontrol, era un puente hacia otra realidad. Los antiguos lo entendían así: al practicar el sistema, el cuerpo se convertía en un templo abierto, un lugar donde lo humano y lo divino podían encontrarse. No era un ejercicio de gimnasia espiritual, era una tecnología diseñada para abrir puertas internas. En Egipto, los sacerdotes decían que, al despertar el Ka, la fuerza vital, podían comunicarse con sus dioses, recibiendo mensajes que no eran audibles para el resto.
En India, los yogis describían estados de meditación profunda en los que la energía ascendente recorría la columna como una serpiente de fuego, llevándolos a experimentar lo que llamaban samadhi, la unión con lo absoluto. En América, los chamanes afirmaban que, mediante la respiración y los cantos, podían cruzar el velo del mundo ordinario y acceder al mundo de los espíritus, trayendo de allí visiones y conocimiento para guiar a su pueblo. Lo extraordinario es que, aunque cada tradición lo relatara en su propio lenguaje, todas describían un mismo efecto, una expansión de la conciencia que les permitía sentir que no estaban limitados a su cuerpo físico. Los límites se desdibujaban, y lo que antes parecía sólido se volvía parte de una red infinita de energía. El cuerpo ya no era una prisión, sino una puerta. Y al cruzarla, el ser humano podía experimentar la conexión directa con la fuente de la existencia. Este era el verdadero motivo por el cual el sistema fue tan celosamente guardado. No cualquiera estaba preparado para enfrentarse a esa experiencia. Porque conectar con la energía no solo daba claridad o paz, también revelaba verdades que podían cambiar la vida de una persona por completo. Quien accedía a ese estado comprendía que todo estaba interconectado, que el universo no era un lugar frío y vacío, sino un organismo vivo, y que cada pensamiento y cada emoción eran ondas que influían en ese organismo. Esa comprensión podía liberar, pero también podía desestabilizar a quien no estuviera listo. Por eso, este conocimiento fue considerado peligroso. En manos de un sabio, significaba transformación y servicio. En manos equivocadas, podía convertirse en manipulación y poder. Imagínate por un momento a una élite capaz de controlar su propia energía y la de quienes los rodeaban, líderes que sabían cómo alterar los estados de conciencia de multitudes enteras. No es difícil entender por qué en muchas épocas se decidió ocultar estas prácticas, disfrazarlas de mitos, o condenarlas como superstición. Pero, más allá de los peligros, los antiguos insistían en que el secreto último del sistema era la unión. No se trataba de acumular poder, sino de recordar que el ser humano nunca estuvo separado del universo. La energía que circulaba en sus cuerpos era la misma que encendía a las estrellas, la misma que mantenía el pulso de la Tierra, la misma que daba vida a cada ser vivo. Cuando el sistema se activaba por completo, uno no solo se sentía más fuerte o más consciente, uno se reconocía como parte de un todo. Y esa experiencia, decían, era la verdadera iluminación. En los relatos que han sobrevivido, hay descripciones casi idénticas, luces internas que se encendían en la mente, vibraciones que recorrían la columna como corrientes eléctricas. Sensaciones de expansión en las que el cuerpo parecía volverse inmenso, sin fronteras. No era un estado alucinatorio ni un sueño, era lo que los sabios consideraban la percepción real del ser. Una percepción que, una vez alcanzada, cambiaba para siempre la manera de ver la vida. Ese es el secreto detrás del secreto, el sistema no era un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a la verdad última de la existencia. Y esa verdad no estaba afuera, en templos o dioses lejanos, sino dentro de cada ser humano. Por eso se transmitía de generación en generación como un legado sagrado. Por eso fue perseguido y escondido. Y por eso, cuando uno lo practica con sinceridad, aún hoy puede abrir puertas que la modernidad nos hizo olvidar. Ahora que conocemos su propósito oculto, queda una última pregunta: ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Cómo puede este sistema, olvidado durante siglos, cambiar la manera en que vivimos hoy? Esa es la reflexión con la que cerraremos este viaje, porque quizá el mayor secreto de todos no está en el pasado, sino en lo que podemos despertar en nuestro presente.